tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que me estén viendo. Espero que este video sea de provecho para ustedes, este tutorial, porque hoy vamos a ver cómo resolver un circuito eléctrico con el caso subamortiguado. Ok, ¿qué es el caso subamortiguado? Pues es un circuito en donde las soluciones de sus frecuencias naturales tienen una parte real y una parte imaginaria. Entonces vamos a comenzar viendo nuestro circuito. Tenemos una fuente de 10 voltios en el escalón unitario, una resistencia de 10 ohmios, un inductor de un medio henrios, otra fuente de voltaje de 7 voltios en el escalón unitario y tenemos un capacitor de 5 milifaradios. Entonces, al notar nuestro circuito, nosotros podemos ver que tenemos un circuito que se va a tener un comportamiento antes de cero y un comportamiento después de cero. Entonces, vamos a comenzar nuestro circuito con un estado primario, con un primer estado. Entonces vamos a decir que ese estado primario va a ser un estado antes de cero. Entonces, en este estado nosotros podemos determinar y podemos notar lo siguiente, que nuestras fuentes de voltaje van a tener un valor de 0. Entonces, las fuentes de voltaje cuando tienen un comportamiento valor de 0 se comportan como un cortocircuito. Tenemos nuestra resistencia. El inductor, cuando estamos hablando de un estado antes de 0, nosotros podemos decir de que el inductor está en un estado estable. Y cuando un inductor se encuentra en estado estable, se comporta como un cortocircuito. Tenemos la siguiente fuente de voltaje que también se comporta como un cortocircuito porque vale 0 voltios antes del tiempo 0. Y tenemos el capacitor. El capacitor, al igual que el inductor, en un tiempo antes de 0 se puede considerar que ha estado en un estado estable. Entonces, cuando un capacitor está en un estado estable, se comporta como un circuito abierto. Entonces, nosotros podemos decir que el voltaje del capacitor y la corriente del inductor van a tener un valor de 0 ambas, y esas van a ser nuestras condiciones iniciales. Vamos a decir que IL, la corriente del inductor, un tiempo antes de 0, valdrá 0 amperios, y nuestro voltaje del capacitor antes de 0 también va a valer 0 voltios. Entonces nosotros podemos decir que esas son nuestras condiciones iniciales para nuestro circuito eléctrico. Vamos a anotar las condiciones iniciales para aparte, para no olvidarlas. Ok, ahora que ya tenemos nuestras condiciones iniciales apuntadas, voy a proceder a borrar el primer estado. Y nos vamos a centrar en lo que es nuestro segundo estado, que es en un tiempo después de 0. Un estado 2. En un tiempo después de 0. En este tiempo nosotros vamos a tener ahora, nuestras fuentes de voltaje van a tener un valor. Ya van a valer, la primera fuente de voltaje va a tener un valor de 10 voltios. La resistencia sigue teniendo el mismo valor. El inductor. La segunda fuente de voltaje va a tener el valor de los 7 voltios, y nuestro capacitor. Ok, en este momento yo voy a hacer uso de lo que es el teorema de sustitución, que consiste simplemente en sustituir al inductor como una fuente
como una fuente de corriente y el capacitor como una fuente de voltaje. Teniendo en cuenta las condiciones iniciales. Entonces yo digo, nuestra fuente de voltaje, nuestra resistencia. Ahora tenemos lo que es nuestra fuente de corriente, que es, ¿cuánto habíamos quedado? De 0 amperios. Tenemos nuestra segunda fuente de voltaje de 7 voltios. Y finalmente tenemos la fuente de voltaje que va a corresponder a lo que es el capacitor, que va a valer 0 voltios. Ok, como vale 0 voltios, como tiene un valor de 0 voltios, esto quiere decir de que es un cortocircuito. Entonces vamos a cortocircuitar la fuente y vamos a proceder a abrir el circuito, porque tenemos de que la fuente de corriente vale 0. Ok, en este momento ya tenemos nuestro circuito. Ahora podemos proceder a buscar las siguientes condiciones que vamos a necesitar, que va a ser la condición BC' antes de 0, o sea, la derivada del voltaje del capacitor y la derivada de la corriente del inductor después de 0, un instante después de 0. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues existen varios métodos para realizarlo, pero yo lo voy a realizar mediante leyes de Kirchhoff, leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces, para eso yo voy a tomar en cuenta que este va a ser mi nodo de referencia y voy a analizar este nodo aquí. Entonces tenemos esta corriente que sube, que va a ser una corriente IR, vamos a tener la corriente del inductor, ¿verdad? La corriente del inductor que baja y vamos a tener la corriente del capacitor. ¿Cuál va a ser la corriente del capacitor? La corriente de un capacitor equivale a la capacitancia por la derivada del capacitor con respecto del tiempo. Entonces, a partir de esta ecuación nosotros podemos encontrar BC', pero para eso tenemos que hacer uso de las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff. Ok, entonces comenzamos a analizar el circuito y decimos lo siguiente. Vamos a llamar a este nodo B y vamos a decir que vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, LSK, a B. Entonces, ¿qué corriente está entrando? Está entrando IR. Entra IR, es igual a las corrientes que salen. ¿Qué corrientes están saliendo? Está saliendo la corriente del inductor, IL, y está saliendo más la corriente del capacitor. ¿A qué es igual a la corriente del capacitor? Es igual a la capacitancia por la derivada del capacitor, del voltaje capacitor con respecto del tiempo. Ok, entonces seguimos nuestro análisis de la ley de corrientes de Kirchhoff y podemos decir que IL vale 0. IL vale 0 porque es nuestra condición inicial. Entonces nos va a quedar la ecuación en que IR va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. Como les estaba mencionando, tenemos nuestra corriente IR. Nuestra corriente IR va a ser la siguiente. Primero, yo puedo hacer un cambio aquí. Yo puedo cambiar esta fuente de voltaje y esta resistencia y ponerla de esta forma. Y no habrá ningún problema.
Entonces, nuestra corriente IR, que sube, va a ser IR igual a los 10 voltios más los 0 voltios que vale este potencial sobre 10. Al tener eso, y la corriente IR me va a quedar igual a 1 amperio. Entonces ya puedo sustituir yo aquí en esta ecuación a IR. Entonces yo voy a tener que BC' en un tiempo después de 0 va a ser 1 amperio sobre 5 milifaradios. 5 milifaradios. Entonces, al hacer los cálculos en la calculadora, esto me va a quedar igual a 1 sobre 5 por 10 a la menos 3 igual a 200 voltios sobre segundo. ¿Por qué sobre segundo? Porque estamos hablando de que es una dependencia del tiempo. Entonces ya tenemos la condición inicial para BC'. Entonces tenemos que BC' es 200 voltios sobre segundo. Ahora, lo que vamos a hacer para encontrar IL', ¿quién es? ¿O cómo puedo encontrar yo IL'? IL' yo la puedo encontrar de la forma en que con el voltaje del inductor. Sabemos que el voltaje del inductor, BL, es igual a la inductancia por la derivada de la corriente del inductor con respecto del tiempo. Entonces, a partir de ahí, yo puedo encontrar IL'. Entonces, para hacer IL', para encontrar IL', vamos a hacer lo que es un análisis de malla en esta malla de acá. Entonces, vamos a llamarla malla 1. Al haciendo un análisis de voltaje de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff, a la malla 1, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener menos BC, que es mi voltaje del capacitor, menos BC, más BL, que es el voltaje del inductor, más 7 voltios. Todo esto igualado a 0. Entonces, ya sé a qué es igual el voltaje del inductor. También sé que el voltaje del capacitor es 0. Entonces, sustituyo el voltaje del inductor y voy a tener L, la inductancia, por IL' en un tiempo después de 0. Todo esto va a ser igual a menos 7 voltios. Entonces, IL' me va a quedar de la siguiente forma. IL' a un tiempo después de 0 va a ser igual a menos 7 sobre 0.5 henrios. Y esto va a ser igual a menos 14 amperios sobre segundo. Amperios sobre segundo porque tenemos que el voltaje del inductor tiene una dependencia del tiempo. Ok, ya tenemos nosotros nuestras condiciones iniciales. Ahora lo que va a proceder va a ser apagar todas las fuentes de nuestro circuito para que me quede un circuito RLC en serie, en paralelo, perdón. Se puede tener la fuente el resistor, el inductor y el capacitor. 10 ohmios, un medio de henrio y 5 milifaradios. Al yo tener mi circuito de esa forma, sin ninguna fuente de voltaje, yo puedo aplicar la siguiente fórmula. Que esta fórmula es para encontrar mis frecuencias naturales del circuito de una manera rápida y sencilla, sin necesidad de encontrar
e ir haciendo las ecuaciones diferenciales. Entonces yo voy a tener que, al haber aplicado esta fórmula, me van a quedar que mis frecuencias naturales van a ser frecuencias negativas. Van a ser un negativo, entonces va a ser un imaginario. Voy a tener menos 10 más 10 tercios, 10 raíz de 3, J. J equivale a los números imaginarios. Y en mi segunda frecuencia natural voy a tener menos 10 menos 10 por la raíz de 3, J. Ok, al tener yo ya mis frecuencias naturales, yo puedo aplicar la fórmula de lo que es el caso subamortiguado, el caso número 3, que es x de t, x con respecto al tiempo, de e a la alfa t por una constante b1 por el coseno de wd de t más una constante b2 por el seno de w dt. Entonces, al evaluar en cero, yo sé que esto se me va a hacer 0 y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la corriente, quita. Aquí. Ya. Ok, tenemos la ecuación de nuestro caso subamortiguado, ¿sí? Entonces nosotros podemos saber de que la corriente IL en un tiempo antes de 0 va a ser igual a E a la 0 por mi constante B1, por dos razones, porque seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1, ¿sí? Porque evaluamos en 0 todos los tiempos. Entonces sabemos de que nuestra condición inicial para nuestra corriente es 0 amperios, entonces voy a decir que aquí es 0, y B1, porque E a la 0 es 1 y 1 por B1 es B1, entonces B1 es igual a 0. Ya encontramos nuestra primera constante de nuestra ecuación, de la corriente con respecto del tiempo. Entonces, cuando nosotros derivamos para encontrar la derivada de toda esta ecuación, a nosotros nos queda lo siguiente. Nos queda IL' en un tiempo después de 0 igual a B1 por menos alfa más B2 por WD. ¿Sí? Por WD. Ahora, ¿quién es WD? Pues WD va a ser 10 raíz de 3. Ese va a ser WD. Entonces, ya sabemos que B1 es 0, por ende, todo esto va a ser 0. Ya sabemos nuestra condición inicial, para la corriente, para IL'. Y entonces tenemos que IL' es menos 14 amperios. Que esto va a ser igual a B2 por WD. Entonces, ya sabemos quién es WD. Y esto nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar B2, que va a ser igual a menos 14 por 10 sobre 10 por raíz de 3. Y esto va a ser igual a 14 por raíz de 3 sobre 30. Sí, al momento en que hacemos racionalización en nuestro denominador. Entonces nuestra ecuación para la corriente del inductor va a ser la siguiente. IL de t va a ser igual a E a la menos 10 raíz de 3 por el tiempo
todo esto por menos 14 raíz de 3 sobre 30 por el seno de raíz de 10 raíz de 3 t. Y esa es la corriente que pasa por el inductor en un tiempo mayor que 0. Muchas gracias y espero que les haya servido este tutorial para encontrar las corrientes en nuestro inductor. Muchas gracias.